Hola a todos, esto es Canal Empresario, ya sabéis, donde vuestro negocio crece, se conecta y se transforma. Y hoy tengo conmigo a Guillermo Gaspar. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, contento de estar aquí. Que te he liado, tío. Me has liado. Que te he liado de mala manera Sí. y te lo agradezco mucho porque ya sé que estás bastante ocupado y has hecho un hueco que te lo agradezco mucho. Que vengas aquí, que compartas con nosotros todas tus últimas novedades, todas tus cosas. Pero bueno, yo creo que es muy bueno que a la gente, pues bueno, nos cuentes un poquito de quién eres, de dónde vienes, ¿vale? Y si nos puedes contar un poco, pues te lo agradeceremos. Yo estoy encantado de estar aquí. Sigo sin, te lo dije el primer día y te lo vuelvo a decir. No sé por qué me invitas, porque tengo muchas cosas que decir. Pero pasar un buen rato, sin duda, y conversar, que al final se trata de eso. Se trata de conversar y de explicar diferentes anécdotas, experiencias que pueda haber tenido y si le puede a alguien coger alguna idea, pues fantástico. Algo tenemos que dejar, ¿no? Algún legado. Y ahora nos ha tocado esta era digital y así esto queda ya para siempre. Totalmente. Pues nada, oye, ostras, tú creces en una familia empresaria, pura y dura. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, es cuarta generación, al final, de familia hotelera, siempre muy arraigado al sector hotelero, donde mi bisabuelo ya crea una cadena hotelera, que podría ser, y estamos seguros, bueno, fue la primera cadena hotelera española, el concepto de cadena, de agruparse una serie de hoteles. A partir de ahí mi abuelo continúa, luego mi padre, luego nosotros con los hermanos, y ahora ya está incluso en la generación, hay 25 en la generación siguiente, la quinta, 25 ya. 25, madre. Yo solo aporto 3 de los 25, pero sí que tiene pinta que a lo mejor continuarán cada uno en su lado y sin duda van a continuar. Y al final, pues yo creo que es bonito, porque es una tradición, todos muy centrados en el sector hotelero, y al final pues es bonito y también tiene un toque de responsabilidad. Pues Total. porque hay una serie de, bueno, pues eso, de activos que hay que mantener y si se puede, evidentemente, hacerlos crecer. Sí, no, es una responsabilidad total, porque al final, oye, si el abuelo hizo, el padre hizo y ahora vengo yo, y ¿cómo conservo esto? ¿Cómo lo sigo? Pero además tú, que en todo este entorno familiar tuvo un momento que dijiste, oye, yo quiero hacer mi negocio propio, que al final emprender es difícil, pero yo creo que tiene un punto de dificultad añadido cuando emprendes dentro de una familia de emprendedores, ¿no? Sí, y no es fácil, porque al final es un poco de choque contra cultura, porque yo creo que todo padre o empresario Sí. también tiene cierta ilusión de que sus hijos puedan continuar en el negocio familiar. Yo siempre soy el cuarto de 5 hermanos y la verdad que sin prisa, pero sin pausa, sí que tenía claro que me gustaría, si algún momento encontraba el punto, emprender. Y es algo que hice, llegó el momento, lo hice. Sigo siendo accionista de la empresa familiar y eso no cambia, pero mi día a día no está en el negocio familiar hoy en día. Entonces me gusta aportar ese granito de arena desde fuera, de lo que es la experiencia más a nivel de, porque yo hoy tengo socios que no son familia. De hecho, mi familia no está en el negocio familiar. Porque tu familia siempre había sido socia dentro de la familia, no había tenido socios terceros. No, bueno, al principio de todo sí, Sí, muy ¿no? al principio, pero recientemente ya no. Nosotros hemos tenido siempre el control de la compañía y lo seguimos teniendo hoy. Pues la verdad es eso. Pero nada que ver con mi negocio con Bayagües, ¿no? Son Bayagües, que es la empresa que emprendí. Ahí pues quería cambiar radicalmente y lo que quería también es que no hubiese familia. Es decir, todos socios externos, tanto profesionales como gente del sector, que se han sumado al barco y ahí estamos a día de hoy. Es muy fuerte que dentro de un sector tan, déjame decir, trillado, tan conocido, fuiste capaz de encontrar este nicho que ahora me dirás que ya existía. No lo sé si existía. No al uso, no tal cual, pero... Pero ostras, alquilar por horas, tú. O sea, Sí. de verdad, o sea, chapó porque fue darle una vuelta de tuerca al tema. Fíjate que al final nosotros lo que hicimos hace 14 años ya, fue sobre todo digitalizar un concepto que ha existido toda la vida. Es decir, el poder reservar unas horas de hotel, lo que se llamaba el uso diurno, ¿vale? Sí. Que todavía ha existido siempre. Lo que pasa es que no estaba ni estandarizado ni digitalizado. Es decir, si alguien quería reservar ese tipo de producto, que es una habitación de hotel, pues 3 horas o 6 horas o durante el día, lo que tenía que hacer es ir a la recepción
y jugársela allí a que el recepcionista en ese momento te la pueda vender o no te la vender. Pero nadie lo había digitalizado, es decir, no existía ni una plataforma como puede ser una OTA, que es una Booking, Expedia y Dreams, una plataforma que pueda agregar, pero tampoco las cadenas hoteleras lo ofrecían en su propia web de manera digital. Entonces nosotros lo que hicimos fue primero pues sacar a la luz un poco el por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas, que de hecho no son 24, porque No son son 24. 22 o 20, porque si el check-in es a partir Correcto. de las 3 de la tarde y el check-out es antes de las 12, pues ya ahí el hotelero que gana algo. Sí, que todos les decimos, oye, pero ¿por qué me haces entrar tan tarde y luego salir tan pronto, no? Hay un tema de operativa real y yo no lo quiero negar, soy hotelero y conozco la operativa y evidentemente hay que ordenar, pero no tiene sentido que todo el inventario del hotel, si tú tienes 100 habitaciones, estoy de acuerdo que no puedes poner todas de manera flexible, pero sí que puedes jugar con parte del inventario para poder flexibilizar la hora del check-in. Y eso es lo que hicimos, al final fue intentar ofrecer tanto al usuario como al hotelero la posibilidad de reservar un hotel 3 horas y poder decidir la hora de check-in, es decir, no solo es esa estancia pequeña, lo que llamamos una microestancia, sino es decidir la hora del check-in. Y eso para mí bueno, es la gran revolución, ¿no? Que es que tú decides la hora del check-in. Lo fue. Bueno, y lo está siendo. ¿La adopción por parte de las cadenas hoteleras, en qué grado está? Pues ahora ya te diría que bastante, estamos muy tranquilos porque, ya te digo, al principio costó mucho, es un producto que generaba mucha duda, el hotelero pues también depende de la época, pero le genera inseguridad. Pero te diría que hoy contamos con más de 5.000 hoteles de contratación directa en Bayaguas, entre toda Europa y toda Latinoamérica y algunos en Estados Unidos. Y yo creo que ahora ya cuando hablamos con hoteleros, yo ya no intento, o sea, el hotelero ya se ha dado cuenta de que esto les aporta un valor, le genera un ingreso adicional, complementario a su cuenta de explotación, a su P&L, y ahí ya no debato. O sea, sí que es verdad que hay hoteleros que todavía les cuesta o deciden no comercializar a través de Bayaguas, cosa que tiene eso, es lícito. Pero no comercializan ellos mismos tampoco. No, por eso. Pero al final también es verdad que hay que aceptarlo, es decir, oye, cada uno decide sus líneas o canales de comercialización y hay algunos que tienen, te diría que razones o motivos, te diría que objetivos y otros de los cuales yo no los comparto, pero tampoco los discuto ya. Es decir, ahora llega una época que decir, oye, yo siempre le digo a un hotelero, digo, tú quizás no quieres comerciar este producto, pero también te digo una cosa, por respeto a los 5.000 que llevan 14 años comercializando, créeme que el modelo funciona y si ellos no se van y siguen comercializando es porque están ganando. Entonces, no pienses que ellos son tontos y tú eres el listo de la clase, porque creo que no. Es decir, tú no has decidido coger este camino, cosa que es lícito, pero no significa que pero es una política de imagen, una política de qué. Hay de todo, se juntan muchas cosas. Hay un tema de tipo de la tipología del hotel. Si tienes de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, cuando te acercas mucho al lujo, pues hay unos estándares de calidad que a lo mejor la gente se piensa que ese tipo de usuario no va a respetar una serie de calidad, cuando es mentira. Hay también temas de número de habitaciones, hay temas de housekeeping, de servicios que tienes. Es decir, hay una serie de lógica a la hora de que un hotel diga que no lo quiere aceptar o que prefiere no comercializarlo. Pero lo que te decía al principio, llegado a este punto ya, a mí me gusta decir al final que la abeja al final se cansa de convencer a la mosca de que no vaya a la mierda. Es decir, la abeja es consciente de que en la miel es mucho mejor, pero cuando lo ha intentado 2 veces, oye, deja que la mosca se vaya a la mierda. Y si la mosca no quiere probar la miel, es un problema. Bueno, es que es esto, o sea, ¿tenéis alguna métrica o alguna medida de gente que ha alquilado por horas y luego resulta que, ostras, fue por horas por trabajo y luego resulta que vino por la familia para alquilar para varios días para ver esa ciudad? Nuestro usuario esto es muy habitual. Es decir, tenemos los casos de uso y como nuestro usuario, una de las métricas que la aprecia el inversor y en Bayaguas estamos muy contentos es la repetición, ¿no? La gente repite muchísimo. Y eso nos hemos dado cuenta que hay gente, como tú bien dices, que repite desde un viaje, vamos a hacer el ejemplo de aquí en España, pero cantidad de gente que a lo mejor de Barcelona a Madrid, Madrid-Barcelona en el mismo día, que no va a pernoctar y por lo tanto al mediodía, pues a lo mejor, o a primera hora cuando llega, pues necesita o tener una reunión tranquila en un sitio, en una habitación de hotel, o descansar o lo que sea. Esa misma persona muchas veces a lo mejor vuelve a Madrid, o se va a Bogotá, o se va a París, y a lo mejor va en familia,
y con sus hijos pues entiende que en una escala o no pues decide. Y luego esa misma persona muchas veces pues a lo mejor por un tema de ocio o de lo que llamamos local user, es decir, la gente que en su propia ciudad, pues nosotros a veces ponemos disponibilidad el Hotel W de Barcelona, que es un hotel de 5 estrellas, que está muy bien. Pues a lo mejor un sábado esa persona decide irse con su pareja a descansar, a tener una experiencia en tu propia ciudad. Es decir, casos de uso hay muchos, hay casos muy raros que nos han explicado mucha gente, pero que al final, oye, el uso lo decides tú y el por qué. No, correcto, correcto, pero sobre todo hay una cosa que a lo mejor no hemos explicado, que esto sobre todo está más dedicado a ciudad, ¿no? O sea, Sí. en el vacacional no tiene más sentido. Vamos a evolucionar hacia allí, porque ¿Sí? nosotros empezamos con el urbano y creemos que también por un tema de, no te voy a engañar, también un tema de facilidades en el sentido de cuando tú captas hoteles, pero también tienes que captar usuarios, ¿vale? Entonces es más fácil captar un volumen de usuarios suficiente para que sea rentable en Barcelona, en Madrid, en Bogotá, París o Londres, que no, con todo el respeto, en Albacete o en Cuenca o en Guayaquil, ¿vale? Una ciudad más pequeña que no sea Quito, por ejemplo. Entonces, nosotros nos hemos centrado siempre en urbano y en ciudad principal. Es verdad que hay una tendencia, y nosotros creo que vamos a derivar en cuanto a producto un poco por allí, es verdad que hay tendencia de lo que se llama el Day Pass, ¿no? En Estados Unidos está, o Resort Pass, es decir, el poder comercializar no la habitación, que es lo más complicado porque es el core, es el principal activo que tiene un hotel, sino el acceso al beach club, el acceso a la piscina, el acceso al spa, el acceso al gimnasio, sin tener que pasar por la habitación. Y eso es algo que también, eso se lleva más en vacacional Sí, correcto. que no en ciudad. Sí, no, es mira, mira, eso es otra herramienta que estáis ahí poco a poco. Poco a poco. Estáis inquietos, está muy bien, está muy bien. El tema de, o sea, como comercializadora, entiendo que el tema de cómo funciona el negocio, las comisiones, o sea, las negociáis, supongo, con cada grupo hotelero. Intentamos estandarizar, ¿eh? Y todo ¿Sí? el mundo tiene prácticamente la misma comisión que va entre el 15 y el 20%. Es decir, eso es lo estándar también en otras plataformas, y te decía antes Booking o Expedia, Sí. pero es habitual. Pero nosotros hemos incluido, y por eso tenemos buen margen, es un Booking Fee, es decir, como un markup, un fee que le cobramos al usuario para poder garantizar la reserva, para poder también, fíjate, al marcar ese Booking Fee, hemos conseguido respecto a nuestra competencia que nuestro volumen de cancelaciones es muy bajo. Porque lo que le pasaba a la competencia, o lo que le pasa, es que al no tener el booking fee, aunque sea 2 euros o 3 euros, Sí. pero la tarjeta del usuario, el usuario puede cancelar cuando quiera. Ajá. Nosotros al final lo que decimos es, si tú reservas 24 horas antes puedes cancelar, pero lo que no puedes es no presentarte en el hotel, porque el hotel te está guardando esa habitación. Entonces también pensando en el hotelero, nosotros tenemos la tarjeta de crédito del cliente en el caso de que no se presente. No se presente Y eso es para asegurarlo. para asegurar la habitación, y el hotelero lo valora mucho. O sea, antes hemos dicho que hay algunos hoteles que no lo hacen y tal cual y más, pero, o sea, ¿hay hoteles que están haciendo directamente lo que vosotros hacéis? No que nos conste. Lo ha probado alguno, y lo ha probado alguno que empezó con nosotros. Y lo sé. Gran porque amigo, lo gran habla. amigo. No, yo Sí. lo animé. Sí, la Yo los animasteis. animaba, por supuesto que los animaba, porque al final, Bueno, al final. cuando estás aquí, lo que intentas es que se dé a conocer el producto. Correcto. Y no hay ningún problema en eso. Pero lo que ha pasado es que lo metían camuflado, entre comillas. No ellos lo querían camuflar, pero en la tipología de habitación, el cliente no se daba cuenta. Y luego que el usuario que iba a esa cadena hotelera tampoco sabía que existía esta posibilidad de reserva por hora. Eso es muy difícil. Entonces, de momento que nos conste, puede haber alguien que lo está haciendo, pero hoy por hoy no hay un volumen importante y no lo está haciendo nadie. Y es una de las cosas que nosotros queremos cambiar. Yo lo que quiero es que las cadenas hoteleras pasen a poder ofrecerlo en su propia web. Hay una realidad en el mundo económico, yo te diría que es de primero de economía, ¿Sí? y es que ninguna empresa puede permitir que un tercero venda tu producto que tú no estás vendiendo en tu canal directo. Eso pasa le pasaría a Zara, le puede pasar a cualquiera. Es decir, tú no puedes permitir que una prenda de Zara se venda en una tienda a un tercero y Zara no la está vendiendo en su canal. Lo que está pasando con Vallago es esto, con esos 5.000 hoteles. Hoy lo que el Radisson o el Hotel Hilton que estás reservando en vallagos.com, tú en Hilton.com o en Radisson no lo puedes comprar. Lo puedo comprar. Y no lo puedes comprar porque la tecnología que utilizan ellos es para todo el día. Entonces ahí hay una oportunidad de negocio importante, que es facilitarles la tecnología, y entonces es cambiar
y pasar o abrir el vertical de modelos SaaS, más de Software as a Service, donde vendes tecnología para que tu partner hotelero también lo venda a él. ¿Estás creando tu propia competencia? Sí, pero también la estás controlando. Sí, y bueno, y estás al final ampliando el negocio, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Y das a conocer el tema de la awareness, es súper importante. Nosotros, uno de los principales problemas que hemos tenido siempre es que la gente no es dar a conocer la marca Vallagües, que también, sino dar a conocer el concepto, es de que la gente sepa que existe, porque la gente no buscaba ni siquiera en Google, porque hay gente que en el aeropuerto de Heathrow ahora, que a lo mejor no sabe que se puede reservar horas de un hotel. Y entonces ya no es que busquen Vallagües, es que no buscan ni el concepto. No. Entonces, Claro. a mí la competencia nos ayuda sin duda. Es curioso, sí. No. Impresionante. ¿Y qué diferencias ves entre LATAM y España? O sea, en tema con los hoteles. Mira, y esto. nos ha costado y hemos intentado porque LATAM nos está yendo muy bien. Sí. ¿Vale? Es verdad que ahora hay dos países que están tirando mucho, que son Colombia y España. España sigue tirando bastante y Colombia. Pero claro, si analizas los recursos que hemos puesto en España y los recursos que hemos puesto en Colombia, nada que ver. O sea, Colombia con muy poquitos recursos está tirando mucho. Porque lo hemos intentado, porque al final si tú encuentras el porqué de todas estas cosas, al final lo que haces es escalas y lo duplicas. Sí. Y es verdad que lo hemos discutido mucho internamente del caso de Colombia, por ejemplo, de Bogotá, que es una ciudad que funciona increíble, del cómo lo podemos replicar. Yo creo que hay un aspecto muy importante y es el hotelero. Es decir, la ocupación media de los hoteles de Bogotá no es tan alta como en Londres, Barcelona, Madrid, Nueva York o París. Vale. En Bogotá los hoteles a lo mejor tienen una ocupación media del 50-55% y eso lo que hace es que tienen más habitaciones vacías y por lo tanto están más abiertos a darte disponibilidad y que las vendan. Entonces, ¿qué pasa? Que mi usuario cuando llega a Bogotá tiene muchísimo inventario disponible. Pero tiene más margen, entiendo. O sea, tienen habitaciones más vacías, pero ¿qué? Pues... Porque porque la ciudad de Bogotá, por lo que sea, da lo que da. Pues bueno, sí que da, pero la ocupación no es tan alta. Es decir, ciudades como Barcelona, te digo, hay 10, estamos en esas, pero sí. Nueva York, París, Londres, Roma, las ocupaciones hablamos de 88, 90, 92% de ocupación media anual. Es una locura. Es una locura. Entonces, hay ciudades como, pero te diría Bogotá, pero te digo Lima. Lima funciona muy bien, Panamá nos funciona muy bien, Ciudad de México, o sea, esas ciudades donde a lo mejor, Valencia, donde a lo mejor no hay una ocupación tan alta, hace que el hotelero tenga más facilidad para darte inventario. Bueno, tema regulación y demás, no ha habido gran problema. No, porque ha habido gente que no que lo haya intentado, porque no hemos tenido nunca ningún problema de demandas ni nada, pero sí que es verdad que hay más que... primero, nosotros estamos totalmente regulados, porque al final somos una OTA, una agencia de viajes online, pero lo que es verdad es que la regulación hoy por hoy hay más un vacío, sí. Porque hablan de siempre, todas las legislaciones del sector hotelero hablan de pernoctar. Entonces no hablan de qué pasa si alguien está 3 horas durante el día. No, es como pero no dicen que ni que no ni que sí. Es una sala de trabajo. Exacto. Claro. Y al final que siempre ha sido. O sea, lo que pasa es que... Pero no tenemos ningún problema de... Y es más, una de las formas que hemos hecho para crecer es cuando íbamos a un país nuevo, sobre todo en Latinoamérica, pero en Europa también lo hemos hecho, es hablar siempre con la asociación hotelera, local, ya sea del país o de la ciudad. No soy un enemigo, hola. No, al revés. Vengo a generar más negocio. Totalmente. Fíjate que ha habido gente que nos han preguntado y no tiene nada que ver. Airbnb. Sí, nada. Airbnb es, con todo el respeto a Airbnb, es una amenaza clarísima para el sector hotelero. Y además se ha de regular. O sea, hay un aspecto ahí que hay un vacío. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros, al revés, somos un partner del sector hotelero y estamos totalmente regulados. Entonces, ahí no tenemos nada que ver. No, es fuerte, ¿eh? O sea, al final vengo a tu nicho de negocio y te lo he hecho crecer de otra manera. Sí. O sea, es que es así, es lo que habéis conseguido y me sorprende que la adopción por algunos hoteles les cueste, me sorprende, ¿eh? Oye, ¿qué tal con los inversores? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo lo llevas? Pues te diría que... Porque eso es difícil, o sea, tú montas esto, tal cual, pero claro, buscas financiación de fuera para hacerlo grande, entiendo. Es lo más difícil. O sea, te diría que si analizas y pones, evidentemente la industria hotelera es complicada, pero como todas, pero el tema de la inversión es el gran reto y lo sigue siendo, ¿eh? Es decir, nosotros hoy en día tenemos más de 50 inversores
que durante los 14 años han ido pues, apostando en diferentes rondas de financiación, porque hemos hecho varias, y eso es una de las cosas más difíciles. Te diría que hay gente que quizás se olvida de trabajar ese aspecto. Yo creo, y lo digo aquí, que soy una persona que estoy muy cerca del inversor a nivel de transparencia, de información. Porque eres una persona así. Pero creo que es importante, es que no hay que olvidarlo. Sí, sí. O sea, es decir, esto, a mí me gusta mucho el mar y soy capitán de barco. Yo siempre pienso, tú vas en un barco, lo más importante es que tu tripulación sepan todo lo que está pasando en el barco. Y la tripulación no solo es tu equipo, Correcto. los inversores también son parte de la tripulación. Correcto. Entonces, para mí es muy importante que sepan todo lo que está pasando. Y si viene una tempestad o si lo que sea, se lo expliques para que al final transparencia y que no se lleven sorpresas. No, es que es clave, pero que ya te digo, eso va contigo, tu persona, que eres así y Cansa, ya. Cansa porque supongo que hay gente que pregunta no una vez, sino 2 veces y 3 veces. Oye, que ya te lo he explicado, que esto está así, paciencia, ¿no? Sí. Sobre todo a los inversores a veces les pide paciencia, ¿no? Y muchas veces pasa, que a lo mejor el que más ha apostado menos te molesta. Y esto acaba pasando. Entonces, sí. Pero bueno, oye, todos porque tiene experiencia a lo mejor. Tiene experiencia, estoy de acuerdo, y esto nos ha pasado mucho. Pero sí que es verdad que, bueno, al final todos son inversores y hay que respetarlos desde principio a fin. La regla esa de que buscan los inversores de la marca blindada, ¿esto lo pudisteis de alguna manera...? Bueno, nosotros no éramos marca. O sea, la marca, porque vamos, o sea, el tipo de negocio lo puede hacer cualquiera, obviamente, ¿no? Pero yo creo que yo después de hablar tantos años con inversores, que hemos hablado con muchísimos, y con muchísimos más que han dicho que no, de los que han dicho que sí. Pero te diría que lo que buscan al final es en el equipo. Yo esto siempre creo que en el equipo que sepa lo que hace y que esté motivado y tenga conocimiento del sector. O sea, para mí esto es importante. Y yo creo que más que una marca, la clave es el equipo. Porque eso, tu equipo, porque el software también lo metes dentro del equipo, o sea... Totalmente. Aparte, el software nuestro es propio, ¿verdad? Desde el principio. O sea, totalmente. Y es el principal, te diría, uno de los principales activos de hoy en día de la compañía, el software, sin duda. ¿Y lo pudisteis registrar? No, lo intentamos, nos dijeron desde aquí que en Estados Unidos quizás se podía patentar. Pero si te digo la verdad, y tú eres abogado, sí. Y yo tengo muchos amigos abogados y a los cuales les tengo todos mucho respeto, pero después de llevar muchísimo dinero pagando unos abogados de Estados Unidos y que me animaban a seguir, al final decidimos no seguir, porque no me garantizaban nada. El tema de las patentes es muy complicado. Y los abogados ahí... Ya, no, es verdad. Entonces, no, pero decidimos después de valorarlo mucho, creíamos que no lo íbamos a conseguir y que al final nos estábamos dejando muchos recursos económicos en intentar hacer algo que, oye, que al final, oye, habéis llegado a los primeros, habéis golpeado y habéis creado marca. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, bueno, pues está claro que eso lo tenéis vosotros, es secreto empresarial y es vuestro. Totalmente. Las cosas como son. Y luego hay enlazo con el equipo humano, o sea, porque claro, a mí me consta que tratas bien a la gente también, ¿sabes? Pues no me digas por qué. No, me consta. Y entonces, ostras, ¿cómo consideras? Porque qué de importante es eso, hacer un cultivo bueno de equipo para que una empresa así florezca. Lo mismo que te diría, te diría que quizás exactamente lo mismo que con el inversor, y es transparencia y honestidad. Es decir, y hay veces que he tenido no choques, pero discusiones internas de, claro, tú puedes fichar a una persona con talento, del rango alto, que tenga conocimiento empresarial y tal, como puedes tener una persona de prácticas que acaba de empezar y que con 20, 22 años no tenga mucho conocimiento. A mí me gusta explicarles a todos por igual lo que está pasando. Entonces eso a veces choca, pero creo que evidentemente está trabajando es porque es mayor de edad. Si está en prácticas, precisamente lo va a valorar el día de mañana porque va a aprender muy rápido. Correcto. Y que la realidad la sepa. Es decir, una empresa no es... yo soy muy partidario de que la gente entienda los problemas que tiene la empresa y que no se asusten, sino que los valoren y que sepan dónde están. Yo he tenido, claro, como startup, les he dicho muchas veces, el que no esté preparado o quiera dormir, y lo digo tal cual, dormir tranquilo, que se vaya a trabajar a la Caixa, a Deloitte o a donde tú quieras, o a Inditex. Si estás aquí es para vivir y tienes pros y contras. Claro, tienes pros y contras. Tendrás, ¿a favor qué tienes? Tienes acceso a información, tienes una vivencia mucho más radical que no estar en las trincheras de
una gran empresa, cosa que respeto perfectamente. Sí, sí, no, no. Y cada uno en su vida elige, pero está claro que una empresa como la tuya necesita sangre y necesita que la gente esté... Con ganas de riesgo. Con ganas de riesgo, pero que al final es un aprendizaje, ¿eh? Ojo. O sea, luego esas personas evolucionarán, luego harán carrera a lo mejor en otros sitios o harán carrera dentro de la empresa, pero yo creo que es una zona de aprendizaje buena y yo creo que la gente lo agradece que seas claro, que seas conciso y digas las verdades, porque al final lo peor es a gente que está en los sitios por estar. Y eso se nota, ¿eh? Se nota mucho. O sea, para mí es clave decir, oye, yo cuando ficho a alguien siempre les digo lo mismo. Cuando acaba, al final has de saber si tiene conocimiento, actitud y todo lo que tú quieras. Pero yo siempre digo al final, digo, oye, estamos aquí para pasarlo bien, en el sentido de que alegría. O sea, si tienes problemas, déjalos en casa y luego todos nos ayudamos, pero alegría y estar aquí con ganas de... Porque es que si no se hace todo, bueno, es que al final acabas contaminando al resto del equipo. Sí, sí. Entonces el equipo es súper importante de que todo el mundo vaya alineado en la misma dirección. Los procesos de selección, o sea, te llegas a encargar, bueno, desde el principio te encargabas, hoy en día te sigues encargando. Te diría que me encargo más hoy que antes, porque el equipo lo hemos reducido. Ha habido épocas donde hemos tenido pues, equipos de recursos humanos, con estructura, hemos contado con gente de talento que nos ha ayudado a captar talento, sobre todo, por ejemplo, el talento de IT, tecnología, donde yo evidentemente no puedo aportar nada y no puedo valorar si una persona es válida o no. Por lo tanto, además, son unos perfiles... Son más difíciles. Más difíciles de... Ojo, diferentes. Exacto, porque yo no los conozco, o sea, difíciles de valorarlo para mí. Pero hoy en día yo creo y pienso que incluso en una gran empresa, muy grande empresa, al final de todo, el CEO tiene que ser el responsable de recursos humanos. Estoy de acuerdo. Es decir, tiene que tener una influencia muy, muy importante en lo que son los recursos humanos, porque es que el CEO lo que hace es gestionar personas. Correcto. Entonces, y egos. Bueno, una persona tiene egos, tiene virtudes, tiene de todo. Pero sí, gestionar todo lo que conlleva una persona, sin duda. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, me alegra que hayas hecho esa respuesta porque yo lo veo en el día a día, que cuando un proceso de selección lo encargas a una cadena, oye, que se tiene que ganar la vida y lo hacen muy bien, pero a veces no es lo mismo que cuando es la propia empresa quien busca ese talento, habla con ese talento y lo integra. No tiene nada que ver. El filtro inicial va bien hacerlo, ¿eh? Y hay empresas que se dedican a eso y lo hacen muchísimo mejor que cualquiera de los CEOs que puedan haber en la empresa. Pero el toque final sí que creo que evidentemente, y las empresas estas lo saben y están de acuerdo. Están de acuerdo, correcto. ¿Qué esperas para el futuro de la empresa? ¿Qué te esperas? Pues mira... lo que puedas decir y lo que puedas contar. Obviamente. No, hay muchos movimientos y al final en la vida de una startup, y la nuestra no es diferente, está muy marcado los pasos que puedan pasar, ¿no? Es decir, tú empiezas con un business angel, pasas a venture capital, que al final no deja de ser un business angel profesionalizado. Sí. Luego muchas veces pasas a lo que es un private equity, que ya te toman el control, y luego acabas en una corporate, ¿no? Nosotros estamos analizando ese proceso, estamos en un proceso de análisis de cuál es el next step, porque creemos que podemos acelerar mucho con recursos a lo mejor de una corporate y no es nada que no nos hayamos inventado, es decir, la finalidad de muchísimas startups es acabar en manos de una corporate y no descartamos y puede pasar que en los próximos meses suceda algo en esa línea. Bueno, oye, pues estaremos atentos. Seguro que si tomáis la decisión será la correcta porque al final ya 15 años, ¿no? Sí, o sea, 14, 15 años ya y a tope, ya toca pues eso, pasos y ir consolidando pues un negocio. No, y al final es seguir con la misma energía, las mismas ganas y la misma visión, ¿eh? Es decir, cómo es el cambiar la manera de cómo se reserva una habitación de hotel. Y eso los business angels lo hicieron, nos aportaron muchísimo, el venture capital nos está aportando muchísimo y quién sabe si un private equity o una corporate nos va a seguir aportando. Entonces es simplemente un proceso natural y la manera de acelerar y de poder llegar o seguir creciendo mucho más. ¿Habéis metido IA en vuestro día a día? ¿O no? Bueno, es que el IA está presente desde hace tiempo. Lo que pasa es que no la IA que hoy conocemos. Nosotros tenemos, en cierta manera, automatismos
que la máquina está decidiendo con el tema del pricing, por ejemplo, de la habitación del hotel o cómo disponemos o no del inventario de las habitaciones. Pero es verdad que el IA de hoy por hoy sí que lo estamos utilizando, por ejemplo, pues para el tema de Customer Service, que es el donde más se está viendo la revolución del IA, porque al final puede ser que una máquina o alguien no haga el trato final, pero sí que te filtre mucho lo que puede querer el usuario o el hotelero, porque Customer para mí es tanto usuario como hotelero. Y en tecnología también soy incapaz de explicártelo, porque para eso tenemos un buen CTO, claro, pero sí que en tecnología la IA está, el otro día oía que no sé dónde, introduciendo la información correcta, la IA te puede incluso desarrollar una app en 10 minutos. Vale. O sea, desarrollar. O sea, es increíble. Es increíble. Estamos avanzando ahí como locos. La verdad es que se escuchan muchas cosas. Luego hay gente que no la ve, incluso científicos, etcétera, también. Bueno, hay un montón de podcasts y un montón de historias. La verdad es que es interesante escucharlo porque al final es un negocio del que tenemos que aprender, porque nos ayuda a los nuestros, ¿sabes? Entonces, al final, pues bueno, si tu CTO está puesto a tope... Ahí hablaremos. A mí en cuanto a todo el tema del IA y la tecnología en general, dicen al final, ¿no? La tecnología, las redes, el IA, sí, es un sirviente perfecto, pero un jefe peligrosísimo. Entonces hay que ir con cuidado, porque mientras nos sirva, a nosotros, perfecto. Pero estamos a un paso de que se convierta en nuestro jefe. eso. Ya sea en las redes, porque hay gente que está enganchada y se acaba convirtiendo, cuando digo jefe, es que tienen el control de ti. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado con el uso de la tecnología, de la innovación, del IA y todo esto, porque mientras nos sirva bien, pero que no dependamos totalmente de ellos. De no sé qué es, ¿no? Es una cosa gris, está ahí volando, no sabemos. No se sabe, no se sabe qué es realmente. Pero bueno, ostras, di algo para la gente que quiere empezar a emprender. ¿Qué consejos das? ¿Qué le dirías? Que, oye, piénsatelo, lánzate, ¿qué le dirías? No, mira, te diría primero que no haga caso a nada de lo que he dicho. Es decir, ojo con muy importante, ojo con los consejos. Yo creo que soy muy poco partidario y yo lo que digo es que al final mis vivencias, que no son ni aciertos ni fracasos, son mis vivencias, han sucedido pues hace 14 años con una asociación macroeconómica, microeconómica puntual, una asociación mía personal con mi socio personal, de la que sea, y eso es imposible replicarlo. Entonces, nadie que te podrá decir, haz esto porque te funcionará, porque o lánzate a la piscina o lo que sea, porque al final, ojo, porque el que lo hizo en una situación muy diferente a la tuya, porque nadie, no somos iguales. Y dicho esto, también yo te diría es que a mí me gusta mucho cuando dice la gente, ¿no? Que hay más gente que ha renunciado que gente que ha fracasado. Entonces, yo soy los que no quería renunciar a probarlo. Y fracasar o no, puede ser, ya lo veremos, pero al final... Bueno, ¿tú cómo te sientes hoy? ¿Te sientes...? Yo es que soy muy poco partidario de lo que es el éxito. Pero el éxito, mira, el éxito yo creo que te lo marcas tú contigo mismo. Lo último que va a pasar es que el éxito me lo marque un tercero. Y entonces el éxito será, bueno o malo, pues al final, si yo cuando me levanto por las mañanas estoy contento de lo que estoy haciendo. No porque un tercero o muchos digan que he tenido éxito, a lo mejor se creen que he tenido éxito y yo estoy derrumbado y creo que no he tenido éxito. Entonces, al final, el éxito es contigo mismo. Y hay veces que no tienes por qué hacer algo muy grande para tener éxito, ¿no? Decían que también que el éxito se valora cuando tu yo de 8 años o tu yo de 80 está satisfecho con lo que ha pasado en ese tiempo. Pues eso es lo que hay que buscar. Sí, correcto. Oye, yo creo que es buena explicación. Y yo creo que es un buen legado. Oye, al final, que en las redes te vean y te escuchen, yo creo que es inspirador. Pero que pierdan poco tiempo, ¿eh? Bueno, esto... 4 segundos. Exacto, cuando tengan nada que hacer. Pues nada, oye, Guillermo, te agradezco mil que hayas venido. Un placer. ¿Sabes? Y nada, vamos hablando. Aquí estamos. ¿Vale? Venga, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Chao.